Bueno, Edgardo, y tenemos una información de último momento en el Parlamento. Hay acuerdo, hay un dictamen único que se está firmando en este momento con un solo artículo, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es la razón por la cual se demoró un poco la llegada de Carlos Gerel, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿no? Pero ya está el acuerdo, así que ahora lo que tienen que es poner la firma cada uno, que es lo que vamos a vivir en vivo en A Dos Voces. Sí, efectivamente. Básicamente, ahí estamos viendo. Ahí está ocurriendo precisamente en el Congreso. Son imágenes en vivo a través del dron de Todo Noticias, A Dos Voces. Reunión clave, ¿por qué? Porque, bueno, estaba todo encaminándose a una situación muy difícil, una suerte de bomba política. Tiene dos artículos. Digamos, el segundo y el tercero de forma. En realidad es un solo artículo para facilitar el acuerdo. El primer artículo dice: apruébase el acuerdo en lo estipulado, artículo 75 de la Constitución, en los términos de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el programa de facilidades extendidas, celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional para la cancelación de los vencimientos del acuerdo stand-by, oportunamente celebrado en el 2018, y el fortalecimiento de las reservas internacionales. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá en uso de sus facultades los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo presente. Esto es la técnica, el acuerdo. Ahora, básicamente, Edgardo, la idea original del gobierno, del Ministerio de Economía y obviamente del fondo era que hubiera una bala al programa que se ha acordado, y eso pero es que si vos ponías el programa acá adentro, no iba a haber acuerdo posible de ninguna manera. Acá lo que todos coincidieron es que Argentina no puede ir al default. Claro, y eso está reflejado en esto. Así es, efectivamente. Como vos decías muy bien, es lo posible, no es lo deseable, pero bueno, había grandes diferencias. Creo que queda un poquito colgado del pincel el ministro de Economía, que fue el inventor de este proyecto de ley, que lo puso en un brete al gobierno. Hay una amenaza, digamos, no anunciada, pero sí de ruptura del bloque, en el sentido de que Máximo Kirchner y muchos diputados no acompañarían ni siquiera en esto. Así que vamos a ver lo que suceda. Hoy es un día especial acá en A Dos Voces, van a venir todos los... Firman en el Congreso los diputados y vienen A Dos Voces. Así es. Está Santoro, que lo estamos viendo recién, ya está Maximiliano Ferraro también. Va a venir Martín Lustó, que fue uno de los negociadores de este acuerdo con el oficialismo, Miriam Bregman, Diego Santilli, Javier Milei. Así que bueno, es una noche muy especial y te vamos a anticipar lo que va a pasar mañana, porque a ver, el acuerdo está, pero mañana va a haber una discusión. Exactamente, una discusión política muy fuerte se espera en el recinto de la Cámara. Y a ver, van a hablar de tarifas, van a hablar de la indexación del tipo de cambio, van a hablar de las tasas de interés positivas que tienen que ver con tu vida cotidiana, ¿no? Por eso es uno de los temas centrales aquí en A Dos Voces. Empezamos con todo. Bienvenido, Edgardo. Gracias. Bueno, como decimos siempre en verano, siempre son veranos calientes, Marcelo, y después en A Dos Voces nos vas a contar qué pasa cuando se siente Guzmán con el Fondo Monetario con esto, porque no es lo que querían. Sí, dale. Pero ahora, bueno, tenemos otra información de último momento. Y la información urgente es porque estamos en Ucrania, estamos en todos lados. Te vamos a informar. En este momento las fuerzas rusas están en la puerta de Kiev. Hay lucha incluso en los alrededores de Kiev. En realidad vamos a decirlo como se pronuncia correctamente, como se lo pronuncia en Ucrania. Esta es la información de último momento, Edgardo. Una situación realmente dificilísima nuevamente en Ucrania, con ataques realmente inesperados por parte de las fuerzas rusas, Sí, ¿no? Marcelo, una de las imágenes más duras, más cruentas de esta guerra, de este ataque ruso a Ucrania, creo que es
el ataque al hospital materno infantil. Nos conmovió, nos venía conmoviendo esta guerra y este ataque a Ucrania, pero estas imágenes, Marcelo, del ataque al hospital materno infantil... Sí, esto fue en otro lugar, pero ahora la información que estamos teniendo de último momento es precisamente una Kiev, no diríamos sitiada, pero sí que el ejército ruso en este momento se está ahí al borde del ingreso. Desesperado del presidente de Ucrania, ¿no?, a la comunidad internacional, a la Unión Europea y también a Estados Unidos para que tengan una posición mucho más dura con Rusia. Así es, ¿no? Reiteramos, hoy a la tarde, ahí estamos viendo imágenes de Kiev. En este momento están sonando alarmas, hay temor para que la noche sea muy complicada. Reiteramos, las fuerzas rusas en este momento en la puerta de Kiev. Ahí, mira, ahí estamos percibiendo, mira. Esto ocurre en este momento, no son los llamados para precisamente guarecerse, ir a los refugios. A la espera de un ataque aéreo. En general las alarmas son por eso. Y bueno, y vemos cómo está la ciudad, ¿no? La capital vacía. Bueno, ahí estamos nosotros también. Está Todo Noticias, está a dos voces. Sí, así es. Y el alcalde de Kiev dijo que las tropas rusas combaten con la defensa de Ucrania, ¿no? A poca distancia del centro de la ciudad. Esto es el momento que está ocurriendo ahora. Esto es lo que está ocurriendo ahora, y a la tarde el ataque brutal al hospital. Se habla de 1.200 civiles muertos por el bombardeo al hospital de niños, ¿no? Un hospital de niños, ¿no? Y todos los prorrusos en las redes sociales dejando entrever que en realidad Rusia no tuvo nada que ver con este ataque, lo cual es insólito realmente. Así es, ¿no? Hubo condena de varios países, también el Vaticano calificó de inaceptable el ataque al hospital, obvio, ¿no? El Vaticano podría hacer algo más que hacer estos comunicados o irle a tocarle el timbre a la embajada. Hola Edgardo, hola Marcelo, sí, son pasadas las 3 de la madrugada aquí. Le voy a pedir a los compañeros si me pueden sacar la vuelta, así hacemos mejor la transmisión. Déjenme contarles que uno de los datos salientes de las últimas horas tiene que ver con una comunicación a través de su cuenta de Twitter de Jen Psaki, que es la vocera de la Casa Blanca, la vocera del presidente norteamericano Joe Biden, que descarta, por supuesto, de lleno las falsas acusaciones por parte de Rusia, según publica, de que Estados Unidos, Occidente, tienen es que estamos ante un escenario ya dramático. Créanme, la primera testigo de lo desgarrador que es el sufrimiento que traen consigo los miles, cientos de miles de desplazados de Ucrania, una de las primeras testigos es esta ciudad, la ciudad de Lviv, que además se ha convertido en una suerte de capital alternativa frente a la imposibilidad de que prácticamente nada funcione en la capital, que es constantemente asediada por los ataques. Entonces el Lviv se ha convertido en un epicentro de muchísima importancia política, simbólica, cultural y de vital importancia para la resistencia. No, es importantísimo que estés ahí, por eso el diálogo, te lo agradecemos, sabemos de la madrugada, es una noche difícil. Estamos viendo imágenes recién mientras vos hablabas de la desesperación de la gente en rutas donde salen familias con niños pequeños que intentan huir y de repente son atacados en las rutas. Ahí estamos viendo la imagen, realmente son desgarradoras. Es absolutamente... Son desgarradoras, y imagínate cuando ves esos testimonios en carne viva con nombre propio, a algunos centímetros o a poco más de un metro tuyo, ¿no? Hoy me tocaba hablar con una chica que venía de Irpin, una localidad en las cercanías de Kiev, porque también hay que decir que son asediadas las localidades aledañas a la capital, a Kiev. Y esta chica me decía, yo ya no sé si mi familia, cómo está parte de mi familia, yo no sé cómo está mi casa, no sé si mi casa sigue en pie. Y contaba a esta chica de 25 años que estaba en un estadio, porque todo, por supuesto, se ha convertido en otra cosa y no en lo que era, ¿no? Un estadio es un centro que recibe a los refugiados para luego ubicarlos en los centros de asilo. Una escuela se convierte en un lugar de entrenamiento. Un cine se convierte en un lugar también de entrenamiento. Todo está trastocado.
Y esta chica de 25 años de Irpin me decía, no sé si mi casa sigue en pie, no sé cómo está el resto de mi familia. Y anoche no pude dormir aquí en el Lviv porque él sentía el tranvía en las primeras horas de la mañana, iba mucho más fuerte o se escuchaba el ruido mucho más fuerte de lo que yo lo escucho en mi ciudad y salí de la cama, salté de la cama temblando. Eso te muestra o te simboliza en una anécdota pequeña lo que significa el trauma de la destrucción, de la muerte y de la amenaza latente en la vida de cada una de estas personas. Y vos pensás, Marcelo, que este es el éxodo de las mujeres solas con los niños, ¿no? A eso me refería, por lo que vos nos estás contando. Las familias se desarman y van a donde pueden cada uno de los integrantes. Ya por ahí los hombres se quedan para defender las ciudades, pero madres con hijos escapan a donde pueden. A donde pueden. Y por supuesto la postal es muy desgarradora porque vos ves también muchísimos adultos mayores. Gente que ha querido quedarse en sus ciudades y resistir hasta lo último, pero que ya, claro, es absolutamente inviable. Muchos de ellos tienen enfermedades crónicas, muchos de ellos están muy frágiles. Ayer veíamos a una señora a la que le costaba mantenerse en pie y apoyaba sus dos manos contra la pared mientras su hija trataba de subirla por una escalera en una escuela de aquí del Lviv, cuyas aulas son todas íntegramente salas de refugio, espacios de refugio para tantísimas personas que además de sentirse humilladas, de sentirse ante la impotencia, a ver, hay que decirlo esto con claridad, van a llegar a un territorio que sientan seguro, quizás del lado polaco de la frontera, ¿no? A unos 120 kilómetros de aquí. Sí. Pero claro, eso va a ser un asilo temporario. Y luego, ¿qué de sus vidas, qué de sus trabajos, qué de los seres amados que dejaron atrás? Y sobre todas las cosas, ¿qué de su país? ¿Qué de quiénes son? Porque aquí lo que se juega es la identidad de un país, claro, la reivindicación de su ser como nación, ¿no? Claro, sí. Ahora vamos a hablar con Jana Chukman, que bueno, ella es periodista, está en la Argentina, colabora con la Embajada de Ucrania, el horror de la guerra, vamos a hablar con ella. Caro, pero es muy grave lo del tema de la amenaza de utilización de armas químicas, ¿no? Esto que hasta ahora, bueno, Rusia amenazó armas nucleares, por ahora no, menos mal, y ahora el tema de las armas químicas, ¿no? Pero está como la situación empantanada, ¿no? Porque Ucrania también resiste, Putin pensaba, van 14 días, ahora se va a cumplir 14 días en algunas horas. Está la situación totalmente empantanada, mientras tanto la víctima es el pueblo ucraniano. Sí, bueno, absolutamente, Marcelo, y uno piensa, bueno, ¿cuáles son los estímulos, no? Pensando un poco en la estrategia de los líderes, ¿cuáles son hoy los estímulos para que Vladimir Putin salga de esta guerra, ¿no? Y la verdad es que uno encuentra bastante poco porque Putin ha avanzado tanto, ha llegado a un punto que parecía inimaginable y yo, permítame traer a colación que semanas atrás nosotros venimos cubriendo en TN Internacional y en toda la pantalla de TN, pero en particular, obviamente en el espacio de TN Internacional, mucho la escalada de este conflicto. Y semanas atrás, algunas de las personas que hoy están resistiendo en una trinchera o que son fuentes de consulta, nos decían que les parecía altamente improbable un escenario de un ataque siquiera en las cercanías de la capital, que esto iba a quedar más circunscripto a la posibilidad de un ataque sobre el este, ¿no? Que es una zona de conflicto latente durante los últimos años, ¿no? Recordemos la anexión de Crimea en el año 2014. Pero más allá de eso, nadie podía figurarse este escenario, con lo cual incluso cuando se habla aquí de los corredores humanitarios y demás, el escepticismo, Marce, Edgardo, es total, porque ellos sienten que a partir de ahora pueden esperar cualquier cosa en cualquier punto de este país. Claro. Y esa sensación de alarma permanente, de alerta permanente, también los lleva a desconfiar mucho, ¿no? Incluso del que tienen al lado, porque la amenaza puede ser el que tenés al lado, ¿no? Seguro. Caro, te agradecemos, te dejamos ir a descansar, es muy tarde allí en Kyiv y mañana tenés otro día largo.
Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Y vamos obviamente, a seguir con este tema. Bueno, y le agradecemos a todo el equipo, ¿no? De Todo Noticias, a Caro Amoroso, a Gonzalo Báñez, a Osvaldo Berizo y a Rodríguez Sánchez Miguel, que están trabajando desde el día 1. Tenemos información de minuto a minuto lo que está pasando en Kyiv. Reiteramos, las tropas rusas están ahí a la puerta de Kyiv y hubo altercados. Esto lo está reconociendo el propio alcalde de Kyiv, ahí en la capital ucraniana. Vamos a hablar con Yana Chuchman, ¿no? Que es periodista ucraniana y que te agradecemos también que hayas venido a Dos Voces. Bueno, Yana, ¿cómo lo estás viendo? Un verdadero desastre. Vos trabajás en la embajada, pero queríamos tu testimonio como periodista. Y como... Mi testimonio voy a ser como periodista y como mamá también, porque tengo una niña de 16 años que por suerte está a salvo porque está acá conmigo, que no pueden tener esta situación un montón de los chicos ucranianos, de los hijos de ucranianos, que en este momento están cruzando o ya cruzaron fronteras de países limítrofes, escapando de este terror. Se cruzaron la frontera mi familia, mi hermana con 3 niños, una de estas niñas apenas tiene 2 años, sin entender nada. Mis primas cruzaron frontera ayer, también con los niños en los brazos, y yo todos estos días vivo un terror de pensar, me levanto, antes de abrir el ojo, pienso que tal vez esto no es verdad. No vivo ya días, como cualquier ucraniano que está adentro de Ucrania afuera, vivimos días de la guerra. Se van las mujeres y los niños y se quedan los hombres. Claro, para se pelear. van, todos mis conocidos, mis cuñados llevan a sus familias hasta frontera, hasta una posible salida, y vuelven a Ucrania para luchar. Todos los conocidos de mi trabajo como periodista, trabajé en fiscalía también, toda la gente tiene arma en las manos para defender a su pueblo. En este momento. Pero lo que vos nos contás, y bueno, en primera persona, ¿no? Porque esto lo está contando, son parientes, primos, tíos, o sea, Sí. se están emigrando, hay un éxodo, Están y van a emigrando. una situación, bueno, algunos podrán tener contactos en Se Polonia. están Rumania. rompiendo las familias totalmente. Yo, por ejemplo, tengo una abuela de 86 años y mi mamá, que está con ella, aislados, un poco aislados, porque están cerca de capital, a 300 kilómetros, cerca de ciudad Cherkasy, que todavía no llegó el desastre hasta allá. Y ellas no quieren irse, quieren ellos quedarse. no pueden tampoco, porque ni siquiera la edad. nadie los puede buscar, porque está cerrada la entrada al pueblo, porque pasa un puente enorme y es una represa, que también es un lugar estratégico. Hoy abuela me decía, lloraba, y me decía, bueno, por las dudas me despido si mañana acá cae una bomba, porque es cuestión de tiempo. Abuela de 86 años que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes piensan que Putin va sobre los objetivos civiles? Putin va sobre todos los objetivos que es imposible pensar en la cabeza. Por ejemplo, lo que hoy pasó, eso pasó un antes y un después. A partir de hoy, el presidente hoy hizo un envío a todo el mundo y dijo que a partir de hoy vamos a saber quién está con nosotros y quién no. Porque no puede ser que 5 bombas de 500 kilos están tirando a una ciudad civil, a un lugar donde nacen los niños, donde hay mujeres embarazadas en punto de tener un bebé. Bueno, Ustedes las vieron veíamos recién las imágenes sangrando. las imágenes, esto no entra a ninguna razón, a ninguna cabeza. Y yo pido, por favor, también de parte de mi pueblo, de todas las madres, que todos somos madres, las rusas también son madres, que miran estas imágenes y dejen de creer que Putin nos vino a salvar de algo. ¿Cómo puede salvar la ciudad? ¿De quién? ¿De los bebés recién nacidos? ¿Que los bebés estos iban a tratar mal a los otros bebés recién nacidos que van a hablar en ruso? Eso no entra en ninguna razón, la explicación. Y también las explicaciones que están diciendo después que las bombas, los que ellos están tirando, no son bombas rusas. Yana, vos hoy,
difundiste que hubo un ataque ahí cerca de Kiev que provocó la muerte de una persona. Ahora recién, hace poquito. Hace instante, ¿no? Por eso decimos que la información que tenemos que ahí están a la puerta de Kiev y que puede haber un ataque. Un pueblito alrededor de Kiev. O sea, que sería como un conurbano de Kiev. Sí. Y que hubo un ataque a 9 casas. 9 casas explotaron. O sea, pensando cómo puede ser las personas tratando de descansar tal vez o dormir algo que se puede y te cae una bomba en la casa. No era ningún objetivo militar. No, ningún objetivo militar. Igual eso es lo que pasó hoy de Mariupol, nos dejó todos, creo que todo el mundo lo dejó helado, porque todos somos madres y están haciendo un genocidio contra nuestro futuro. Están matando a los niños, lo más apreciado que tenemos. Si uno no tiene piedad y no tiene corazón frente de un niño, entonces ¿de qué se puede hablar en este mundo? ¿Dónde están los valores? El presidente de Ucrania hoy dijo, tuiteó, o no se hizo una comunicación por redes, hablando de que había niños bajo los escombros. ¿Hay alguna información de eso? ¿Hay información de número de víctimas? Todavía no tenemos información de víctimas porque también están trabajando, sacando los heridos. Yo lo que vi último, 17 heridos. O sea, pero igual, una de las últimas informaciones es que hay bebés muertos. Esto vamos a saber más para mañana, de información de alcalde, que los voy a informar a todos. ¿Y considerás, vos lo calificás de criminal de guerra, Putin? Exactamente, es criminal de guerra. Sí, y merece el juicio y merece reconocimiento que eso es una guerra masiva. Y por otro lado también quiero pedir a todo el mundo dejar de hablar de esta guerra como un conflicto. No es ningún conflicto, es una guerra masiva, es un genocidio contra el pueblo ucraniano. En día abierto. Y estamos pidiendo con nuestro presidente y todos los ucranianos a 1000 voces que cierren el cielo arriba de Ucrania, arriba de Mariupol. Mariupol, por ejemplo, es una ciudad de provincia de Donetsk, que tanto defendía a Putin. Entonces, ¿él qué ahora está haciendo? Defendiendo Donetsk, donde supuestamente los rusos le piden ayuda, matando los bebés. ¿Y por qué considerás que no quieren cerrar el cielo ucraniano? Porque son todas cuestiones políticas y todos le tienen miedo. Estamos hablando de la Unión Europea y de Estados Unidos. Exactamente. Pero estamos pidiendo a OTAN, porque hoy es Ucrania y mañana puede ser cualquier otro país. Claro. Yana, te agradecemos el testimonio. Gracias a ustedes. No, gracias por venir. Obviamente estamos precisamente con todo el equipo de corresponsales de TN en contacto. Sí, es la madrugada, pero ellos se van turnando, nos van informando. Estamos con toda la información porque, bueno, el equipo, la información es que está rodeada. Y quiero aprovechar y de toda mi nación, de todo mi pueblo, de todos los ucranianos que vivimos acá en Argentina, en otros lugares, agradecer a los equipos que están trabajando en Ucrania, mostrando la verdad a todo el mundo y abriendo los ojos a la gente que no lo quieren ver. Seguro. Gracias. Gracias. Bueno, queríamos empezar con esto, porque, obviamente, pero hay una información importante. En este momento, mira, en este lugar que te vamos a mostrar ahora, está ahí el Congreso de la Nación. Se está por firmar un acuerdo de una viabilidad, el que vos decías, el acuerdo posible en este país. Obviamente un acuerdo que va a dejar víctimas políticas, lectura política, además falta la sesión de mañana, ¿no? Como vos lo anticipaste, Marcelo, son 3 artículos, en realidad el primero y los otros 2 son de forma, donde se habilita, se respalda el gobierno para que se haya un acuerdo con el pueblo. Ahí estamos viendo precisamente el Congreso de la Nación. Vamos a tener a representantes distintos, algunos están llegando ahora. Ya está Leandro Santoro, Martín Lustó, viene Diego Santilli, Miriam Bregman está, Maximiliano Ferrago también y viene Javier Milei. Tuvo una negociación que comenzó en el día de ayer. En realidad todo empezó el domingo, pero ayer se sentaron las partes. Una de las personas que trabajó mucho es Martín Lustó, que ahora le vamos a preguntar, que está acá
Primero tengo entendido que el oficialismo rechazó esto, porque decían que no, que era todo un artilugio para cubrirlo en el juicio a Macri. Pero hoy hubo una reunión de Massa, que también es la otra parte que negoció, digamos, con Alberto Fernández y se viabilizó ya desde el mediodía. Pero ahora estaría por firmarse de un momento a otro, ¿no? El acuerdo para que se habilite el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, Marcelo, influyeron mucho las dos partes, tanto el oficialismo como la oposición, que querían un acuerdo. ¿No? Todos coincidían en que era inviable el default en la Argentina, pero aquellos que querían un acuerdo empujaron y mucho dentro de sus propias fuerzas políticas. Van a hablar todos los sectores políticos, como siempre acá en A Dos Voces. Va a estar Miriam Bregman también, que se opone al acuerdo. Aún así, bueno, le vamos a preguntar ahora. Javier Milei, Leandro Santoro, Santilli, Maximiliano Ferrario. Y está Martín Lustó. Martín, bueno, hubo una negociación intensa, se llegó a esto, lo decía a Edgardo, no es lo posible más que lo ideal. Deseable. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de entrar en eso, porque estos son los problemas que tenemos los argentinos, que muchas veces son autoinfligidos, creo que por más que podamos hacer poco, nuestro deber es siempre recordar cada vez que intervenimos en algún lugar y condenar la barbarie de Putin. Yo la escuchaba Sana hablar. Si nos imaginamos a nosotros en esa situación, perdiendo seres queridos, o que nuestros seres que dependen de nosotros nos pierdan, tener que irse a casa, ver todo destruido, la verdad que es inimaginable, y creo que tenemos que tener la empatía suficiente y la solidaridad permanente y la condena permanente a Putin. Bueno, dicho esto, que todos condenamos también. Bueno, decía Marcelo, Le quería preguntar, sí, porque digamos, también el gobierno tuvo una actitud con media dual. Al principio no hubo una condena a Putin, al final sí, digamos, las últimas manifestaciones de organismos internacionales, ¿cómo ve que forma parte de esta actitud bicéfala que tiene el gobierno? Eso, y le costó mucho entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. De hecho, antes del conflicto, el presidente estuvo en Rusia y tuvo la actitud que tuvo con Putin. Entonces, el primer comunicado me parece que refleja eso, más las tensiones internas del gobierno. Pero hay que preguntarle a los miembros del gobierno. Bien, ahora después le vamos a preguntar a Santoro. Acaban de anunciarse que a las 14 mañana es la sesión especial o sea que hay dictamen. Sí, a ver, es muy breve, son 3 artículos, el primero es el más importante, pero mañana va a haber una discusión política sobre lo que esto significa, ¿no? Porque en realidad la idea primaria del gobierno era que esto sea un acuerdo mucho más amplio con el programa económico. A ver, primero, me parece muy importante lo que pasó hoy, se trabajó muy arduamente para llegar hasta hoy. ¿Por qué? Porque hay una enorme irresponsabilidad en cómo se condujo el proceso y también en una parte de la propia coalición oficialista en no acompañar. Imaginemos lo que es un default, imaginemos lo que es un default para los argentinos. Imaginemos que aquellos sectores que están saliendo ahora después de la pandemia y recuperando actividad, otra vez iban a tener un golpe en la actividad. Imaginemos a las familias que no llegan a fin de mes, otra vez un salto inflacionario. Imaginemos a los que dependen en su trabajo de la cotización del dólar, porque les afecta lo que pueden comprar, lo que no pueden comprar, lo que pueden importar, cuánto de eso pueden vender. Otra vez, imaginemos a la Argentina paria del mundo y las madres o los padres que ven a sus hijos irse. Entonces el default es de una gravedad prácticamente indescriptible. Eso ya está garantizado que no va a ocurrir. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha trabajado arduamente para poder tener un dictamen que convoque a todos juntos por el cambio y a la parte del oficialismo, que supongo que es todos aquellos que son más cercanos al presidente y no a la cámpora, porque muchos de ellos se han manifestado, para que se pueda dictaminar, es decir, aprobar ese dictamen masivamente en la comisión y que eso vaya al recinto y sea aprobado en diputados y en el Senado. Eso aleja el riesgo de default. Ahora, todo el proceso, e inclusive esto de que hay parte del oficialismo que no acompaña, tiene un condimento de responsabilidad muy grande. Traerlo a último momento. Yo escuchaba traerlo a último momento, contrarreloj, con el vencimiento del 22. Yo lo escuchaba de Lía en un programa de radio el otro día decir que Guzmán y el representante argentino del fondo fueron a explicarle a él y a Grabois todos los pormenores del acuerdo desde hace bastante tiempo. Y en el Congreso, donde no tienen los votos y tienen que pedir a la oposición que apoye, no vienen un día a explicar.
Entonces, ¿qué hizo la oposición frente a ese mal proyecto que envió el Poder Ejecutivo? Trabajó para poder tener un dictamen lo más amplio posible, con el mayor apoyo posible, que evite a los argentinos el costo del default. Y Juntos por el Cambio está unido en eso y el oficialismo sigue dividido. Y yo creo que no hay una explicación para no votar esto que contiene ese solo artículo. Claro, bueno, porque Martín, digamos, el acuerdo se hizo bajando el segundo artículo, ¿no? Que era el aval al acuerdo, al programa económico, el memorándum de entendimiento con el fondo. En teoría no se entiende ahora entonces por qué la Cámpora votaría en contra. O se abstendría, no se La sabe. Cámpora o ningún sector. Es decir, nosotros tenemos que imaginarnos si todos hicieran... Cuando uno toma una decisión, ¿qué pasa si todos toman la misma decisión que yo? Porque hay algunos que dicen, no, bárbaro, yo no la voto, quedo como duro. ¿Qué pasa si todos hacemos eso? Digo, el mundo que está mirando, porque hoy hay un acuerdo que es un marco laxo, que si nosotros fuéramos una dirigencia que realmente ahora se pone los pantalones largos, nos sentaríamos a discutir cómo sigue dentro de ese marco laxo la Argentina para ordenar la miríada de cosas que tiene que ordenar, para que las familias vivan más tranquilas, para que los comerciantes trabajen más tranquilos, para que las pymes trabajen más tranquilas. Eso es lo que hay que hacer. Eso, abordar a partir de este marco el futuro de la Argentina colectivamente. Entonces, aquellos que se oponen a esto, a este marco general para poder abordar eso, están coqueteando irresponsablemente y haciendo una especulación electoral que si todo el mundo hiciera lo mismo, condenaría a la Argentina lo que acabo de describir antes. Ahora, Martín, Igual Juntos por el Cambio no es que era una melodía única, claro. ¿no? Ustedes tuvieron sus problemas internos también. Era nada más con también escuchar a los algunos gobernadores. sectores internos especulan o especularon con el 2023, ¿no? Digo, todo el macrismo, básicamente, ¿no? ¿Y cómo se zanjó eso? Se zanjó con discusiones muy profundas adentro de Juntos por el Cambio. Y se zanjó trabajando, lo veo Maxi, para que haya un dictamen que a nosotros nos parezca un dictamen que vale la pena apoyar. Y ese es el dictamen, es distinto de lo que mandó el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo mandó 2 artículos redactados de manera confusa, relacionados el uno con el otro, y se trabajó para que hubiera algo que se pudiera apoyar para evitar el default. Obviamente que no estamos de acuerdo con el programa. Y no hubo programa hasta ahora. Es decir, el ministro de Economía no tuvo programa hasta que se tuvo que sentar con el fondo. Muchas de las cosas que hay que hacer en Argentina se podrían haber encarado antes. Entonces no hubo. Tenemos una divergencia con el programa. Ahora, default. ¿La gente se acuerda de lo que fue cuando Rodríguez Sá declaró el default? Bueno, lo que vino después. Una hiperinflación, ¿no? Bueno, entonces esos son los costos sobre una Argentina que tiene muchos menos colchones. Ahora, Martín, o sea que mañana Juntos por el Cambio votaría a favor de este dictamen. Yo aspiro a que Juntos por el Cambio apruebe colectivamente, todos, unánimemente este dictamen. ¿Aspira Ojalá porque que sea así. tiene alguna duda? Bueno, porque nosotros nos tenemos que sentar mañana en la reunión de Juntos por el Cambio en la mesa nacional. Pero nuestra aspiración, y lo veo a Maxi que está sintiendo, es que todos y cada uno de los miembros de Juntos por el Cambio... Maxi, ¿apoyan, digamos, van a votar a favor? También vamos a trabajar con la Mesa Nacional, con todos los presidentes de bloque, para que este acuerdo que hoy hemos logrado y que tuvo un intenso trabajo dentro de Juntos por el Cambio realmente sea respaldado, yo le diría, por más de 200 diputados nacionales, que es en definitiva lo que venimos diciendo, ¿no? Que la Argentina no entre en default, honrar las deudas y en lo que respecta a nosotros en comparación con la Cámpora, la actual vicepresidenta de la Nación, actuar con la responsabilidad histórica del momento. Claro. Y eso ahora, para dentro de Juntos para el Cambio, pero principalmente para el oficialismo, corriendo cualquier tipo de especulación o mezquindad personal o el electoral camino al 2023. ¿Por qué? Porque lo venimos diciendo, porque no tienen un programa, porque no compartimos lo que ha presentado, pero lo que no podíamos jugar desde Juntos por el Cambio es un cuanto peor mejor. Lustó, ¿y cómo lo ve usted ahora al ministro Guzmán después de esto? ¿Cómo lo veo? Como el ministro de Economía que tiene que llevar adelante un programa y tiene la responsabilidad de que ese programa funcione por el bien de los argentinos. A mí me parece, lo que dije antes con respecto a cómo fue la secuencia con la que Guzmán abordó esto. Primero tardó muchísimo en la discusión con el fondo. Después está, si son 5 minutos, bueno, 2 años es un montón. 5 minutos es muy poco, pero 2 años es un montón. Pero trae el acuerdo contrarreloj.
y no solamente trae el acuerdo contrarreloj, sino que manda al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo un proyecto que no era aprobado ni por ellos y en los lineamientos que tenían ni por nosotros. Entonces hubo que hacer una ardua tarea interna dentro de Juntos por el Cambio y después con el oficialismo para poder llegar a un dictamen que tenga el apoyo tal como para brindar tranquilidad. Y a partir de ahí queda un enorme trabajo. Esto no resuelve los problemas de la Argentina, pero obviamente evitar un default es evitarle a la gente un descenso, un escalón más del cual es muy difícil después subir. Martín, gracias. Gracias por... bueno, ¿de cuándo negociaron? Desde el domingo de anoche, tengo entendido, ¿no? Desde el sábado, pero no importa. Pero sí, pero lo importante es que, más allá de los esfuerzos que hubo, todas las negociaciones son duras, pero creo que hubo un entendimiento, una cesión de las distintas partes, una comprensión de las restricciones que los distintos componentes del acuerdo necesitan. Porque hay restricciones que tiene el Poder Ejecutivo, hay restricciones que tiene Juntos por el Cambio, de acuerdo a sus convicciones, hay restricciones que tiene el propio Fondo Monetario, y si uno no entiende todas, no puede pulir algo que puede ser aprobado y apoyado masivamente. Y aquellos que tomen una postura en beneficio personal, bueno, si todos hiciéramos eso, porque les gusta, no sé, hay algunos que dicen no voto esto y prefiero el default, es decir, no voto esto, prefiero el default, eso es lo que tienen que explicar. Bien, gracias. Elisa Carrió fue la primera en salir públicamente, bueno, la coalición cívica, a eso me refiero, de que tenían de que iban a acompañar de alguna generó manera. ruido con el macrismo, que era el más duro en todo esto. Yo les diría que yo rescato la posibilidad de unidad que hemos podido construir en Juntos por el Cambio, pero por supuesto también rescato y resalto, si se quiere, una posición y una estrategia que vino sosteniendo la coalición cívica, les diría, desde hace un mes, y que el 23 de febrero se pronunció con la presentación de un proyecto. Con la presentación de un proyecto como no para primerear a ninguno, sino como para tener una herramienta para encontrar una salida ante la posibilidad de que se cayera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e ingresar al default. Y me parece que esto tiene que ser entendido desde ese lugar, el aporte que hizo la coalición cívica, que tiene que ver con poder arriesgar para poder sentar una posición, pero una posición que es dentro de una coalición como la nuestra, que es Juntos por el Cambio, que es una coalición que es competitiva. Veo que lo duro y el ejército de troll que maneja alguien de Juntos por el Cambio fueron durísimos con ustedes, ¿no? Como que era una traición a la patria, como era, de darle una salida al gobierno, traición a la patria. Nosotros le estamos dando una salida a la Argentina. Me parece que en Juntos por el Cambio también tenemos que poder saber administrar las diferencias. Y como les decía, ¿no? Hoy me parece que pudimos mostrar una coalición competitiva y unida que impide que la Argentina entre en default, que honra sus deudas, que cumplimos con uno de los mandatos que dijimos desde un principio, que era actuar con responsabilidad. Y no es, si se quiere, de un apoyo, un nombre propio de un actual de un presidente o de un ministro de Economía, sino en lo que se juega la Argentina, porque parte de esta deuda es también la continuidad jurídica institucional, y que lo dijimos claramente, autoricemos el financiamiento, autoricemos la nueva toma de deuda, y lo que es el programa corresponde al Poder Ejecutivo y al ministro Guzmán en el trabajo que viene haciendo y que seguirá haciendo seguramente en el resto de las revisiones que tiene por delante con el Fondo Monetario Internacional. Miriam, bueno, gracias, estaban con nosotros. Bueno, estamos escuchando todas voces que sería importante llegar a este acuerdo porque así evitamos el default. Ustedes estaban en contra. Es un argumento totalmente extorsivo. Totalmente extorsivo. Decir, es esto o el default, es esto o el caos, es nuevamente el argumento que se utilizó... Bueno, fue el argumento de Guzmán, ¿no? Cuando fue el sí, lunes, claro, Guzmán hizo una extorsión a cielo abierto, pero después está la realidad. Ellos pueden extorsionar, pueden decir argumentos, Lilita está feliz porque se terminó cerrando los términos de Juntos por el Cambio, pero después está la realidad. Y la realidad en la Argentina, cuando vemos
la situación que tenemos, 40% de pobres, más de la mitad de los chicos bajo la línea de pobreza, no fue por el default, porque se haya desconocido la deuda, fue porque pagando y ajustando llegamos hasta acá, porque además, algo que recién decía el diputado, honrar las deudas. Esto no es una deuda, es una estafa. Juntos por el Cambio tenía un gran interés en que esto pase por el Congreso de alguna manera y se legalice, porque intentan borrar la estafa que llevó adelante Mauricio Macri, que no ha sufrido ninguna consecuencia, pero eso no borra la ilegalidad de todo lo que hizo. Ahora, después, sabiamente dicen, bueno, yo me despego de las consecuencias económicas, que el ajuste que implica el acuerdo con el fondo lo cumple Alberto Fernández. Ahora, Bregman, para tenerlo en claro, ¿ustedes querían el default o quieren el default? No, porque es falso que el FMI... Yo te pregunto una cosa. El FMI va a revisar cada 3 meses, ¿no? Sí. No cumplen con el ajuste suficiente, no aumentan las tarifas suficientes. ¿Quién te deja tiro de default? ¿El Frente de Izquierda o el FMI? Es falso. Lo que pasa es que caer en esa discusión es aceptar el condicionamiento que se acepta la bota sobre la cabeza que el FMI le pone al país o es el default. Marcelo escribió el 17 de febrero un artículo en Clarín. A ver qué escribí. Un artículo en Clarín, te voy a recordar que escribiste, donde vos explicabas que hay una crisis de deuda en el mundo y que el FMI tenía un enorme problema porque la crisis de deuda argentina no era la única, sino que había una serie de países. Exacto. Alberto Fernández no dijo, bueno, somos varios países que tenemos esta crisis, vamos a discutir todos juntos. Dejó que el FMI hiciera su estrategia, negociara país por país y esta extorsión la llevara adelante en todos. Nosotros decimos un desconocimiento soberano, que es desconocer la deuda con el Fondo Monetario, pero no como una medida aislada que pueda permitir corridas, que pueda permitir aumento de precios, sino, por ejemplo, si vos desconocés la deuda, tenés que controlar inmediatamente el comercio exterior. Que hoy no es que lo controla el Estado, hoy 4 empresas te dicen cuánto vale el trigo en el mundo, según la guerra de Ucrania, cuánto lo cobra la Argentina. Ustedes votan en contra mañana. Nosotros votamos en contra porque es el compromiso que hemos hecho, para eso nos eligieron y la verdad que conociendo todo lo que se vio en este momento van a tener que explicar los que voten a favor cómo se les ocurre volver por el mismo camino. Acuerdos de la Argentina hubo varios, Alfonsín llegó a un acuerdo, terminó una crisis social y económica enorme, el gobierno de la Rúa, mirás otros países, Grecia, y te digo algo, si vos mirás todas las crisis que hubo en América Latina y en otros lugares del mundo, poné los 2 últimos años, 3 últimos años, fue por aumento de tarifas, empezando por Chile. Ahora lo que propone el acuerdo con el fondo es otro aumento de tarifas más, no solo de las de energía, sino revalúo inmobiliario y demás. Ahora seguimos, ¿no? No sé si querés decir algo. Bien. Santoro. Al final criticaron tanto a Elisa Carrió y le salvó las papas. Mirá, el gobierno argentino está resolviendo un problema heredado por la gestión anterior. No fuimos nosotros los que fuimos a pedirle al Fondo Monetario que nos preste 57.000 millones de dólares para financiar la fuga de capitales. Estamos tratando en un contexto muy complejo, en una economía bimonetaria que sufrió muchas presiones por la pandemia, ahora por la guerra, evitar una catástrofe económica y social. En una economía como la nuestra, un default implica una corrida bancaria, implica la suspensión de líneas de crédito que permiten que se financie el Estado, implica la suspensión de líneas de crédito que permite que se financie el sector privado, inclusive líneas de crédito que son indispensables para la exportación y para poder generar nuevas divisas. La gran diferencia es que, en primer lugar, estamos resolviendo un problema heredado, que no contrajimos nosotros, y en segundo lugar que le estamos haciendo jugar al Parlamento un papel importante a partir de la sanción de una ley que fue la de sustentabilidad de la deuda pública. Sí, pero muchos dicen que fue un grave error político, el gobierno se metieron en esto, se dividió el frente de todo en diputados. Pero vamos por parte. Vos sos consciente, Marcelo, que los compromisos asumidos por la gestión anterior y refinanciados con este crédito de facilidades extendidas va a implicar el compromiso de los argentinos por varias décadas. Sí. Bueno, no, entonces, y que además los vencimientos previstos para este año no es impagable, ¿no? Esto... Por supuesto, pero no digo, ¿por qué es importante que juegue el Parlamento argentino? Porque lo que se resuelva acá va a influir en la suerte de los próximos gobiernos. Algunos esperemos que sean del Frente de Todos, probablemente otros no lo sean. Entonces es importante, pero y además la Constitución no se hace cargo del programa, o sea, habilita, pero precisamente el cambio de la ley y el dictamen que se acaba de firmar, es decir, ustedes son los responsables del programa. Por eso llamo que era lo posible para evitar Sí, coincido. Bueno, claro, porque además en este fin de semana hemos escuchado cuál es el programa de la oposición. Quieren hacer una reforma laboral que eliminen las indemnizaciones, quieren hacer
una reforma fiscal que permita un tarifazo como el que aplicaron durante la gestión anterior, quieren hacer una reforma previsional que le dé a los bancos la posibilidad de administrar el sistema previsional argentino tal cual hicieron en los 90 y quieren hacer una dolarización de la economía. Digamos, entonces, claro, si ellos tienen ese programa, obviamente que el acuerdo alcanzado por el gobierno argentino con el fondo no les gusta, porque creen que es insuficiente en términos de los objetivos económicos y sociales que se han fijado. Entonces, nosotros creemos que hay que equilibrar las cuentas públicas. Carlos Heller suele decir, no somos hinchas del déficit fiscal, nosotros somos enemigos del ajuste, y entendemos además que cuando la economía tiende a normalizarse, bueno, vos lo sabés perfectamente porque sos economista, digamos, ahí conviene, digamos, normalizar la macroeconomía, ¿no es cierto? Mañana van a estar los votos y esto se va a aprobar. Ahora, usted sabe que los ojos van a estar puestos en el bloque que usted integra, a ver cómo votan, quién se abstiene, quién no, quién vota a favor, qué hace Máximo Kirchner y los dirigentes de la Cámara. ¿Cuántos votos tienen seguro? No, yo no me ocupo de eso se ocupa el presidente del bloque. Bueno, pero volviendo a lo que le decía, la imagen va a ser importante que den ustedes. Sí. ¿Y qué espera? No, yo espero que la mayor cantidad, en realidad, sigo esperando, y voy a esperar hasta el último minuto, que el bloque vote unido. Somos el bloque oficialista. Además, creo que el acuerdo alcanzado con el fondo, dentro de las condiciones que implica un acuerdo con el fondo, es un acuerdo sumamente razonable, en sintonía con nuestro programa de gobierno. No es que estamos proponiendo un ajuste, un tarifazo, flexibilizando las relaciones laborales, no está sucediendo esto, por eso el macrismo no lo quiere acompañar. Entonces, espero hasta el último minuto que los compañeros y las compañeras que hasta ahora manifestaron disidencias acompañen. Y si no acompañan... ¿Es una traición, Alberto? Porque, a ver, forman parte del bloque y una figura como Máximo Kirchner, que es importante, vota en contra o se abstiene. Es como que Alberto queda un poco colgado del pincel. Mira, la palabra traición es una palabra muy pesada. Sí. Yo no creo que haya que tirarla así nomás. Vos sabés cuál es mi posición, la gente creo que la sabe, yo voy a acompañar al acuerdo. Los compañeros y las compañeras que tengan una posición distinta, que expliquen ellos frente a la opinión pública y a la sociedad cuál es su argumentación. La mía es esta. O sea, yo creo que en este contexto un default para la Argentina es una catástrofe social. Eso duplica la tasa de pobreza. Bueno, creo que se sabe, creo que hay conciencia. Básicamente porque no hay reservas en el Banco Central. No hay reservas en el Banco Central y además hemos tenido gastos extraordinarios por la pandemia que obligaron a la Argentina a emitir en 2 años 11 puntos del producto para financiar el paquete COVID, que fue un programa de salvataje de la industria nacional inédito. Entonces, en este contexto, me parece que la alternativa es esta que hemos logrado construir. Ya volvemos con usted porque acaba de llegar del Congreso. Firmó, ¿no? Santilli. Firmó ¿Ya está? el dictamen. Apareció Heller, ya firmaron todos. Ya firmamos. Bien. ¿Y mañana qué va a pasar? Bueno, mañana iremos a una sesión con una oposición responsable que le da la herramienta del financiamiento a la Argentina, a los argentinos, al gobierno, que no va a votar este programa, pero no va a votar este programa porque este programa no resuelve los problemas estructurales de la Argentina. El problema de la inflación, de la falta de trabajo, los problemas de la pobreza, los problemas de cómo se exporta más y se genera más producción para los argentinos. Entonces, por eso no vamos a votar el programa, pero sí vamos a votar el financiamiento, algo que en lo que la coalición cívica fue, digamos, si se me permite, pionero, entrando un proyecto al principio para encontrar una diagonal y una oposición que trabaja unida, porque esto es lo más importante. Hoy para la oposición unida, quiero ser respetuoso de diferentes bloques, Juntos por el Cambio, termina acompañando o votando unidos algo que se esperaba de la oposición o de este espacio de la oposición. ¿Lo convencieron a Macri? Él dio su posición y la posición es, así como hoy se está tomando un nuevo endeudamiento para pagar la deuda anterior, como le tocó en su gobierno tomar financiamiento para pagar la deuda que venía arrastrando la Argentina. Lo que la Argentina tiene que tratar de hacer, hoy se hablaban en las comisiones, 21 acuerdos con el Fondo Monetario, lo que la Argentina tiene que hacer es producir más, exportar más, generar más divisas para no tener que tener más endeudamiento, porque si no, el déficit te trae endeudamiento y todos ya sabemos, la discusión de tipo de cambio, déficit, financiamiento, inflación, todo lo que vivimos todos los días. Eso es lo que está haciendo la oposición en este trabajo. Pero le tiene, digamos, porque bueno, hay duda de si se va a cumplir todo lo del acuerdo con el fondo. A ver, la única duda es cómo va a votar el oficialismo. Nosotros hemos firmado un Para dictamen, usted, ¿no? digamos, si vota dividido o hay un grupo que se abstiene, el grupo de más. Yo tengo contabilizado 38 votos que estarían en la posición de Máximo.
Vamos a ver qué pasa, ¿no? Incluso hay 6, creo que hay 8 gremialistas, solo 2 van a votar a favor y 6 en contra. Juntos por el Cambio vota todo en bloque a favor de esto, ¿ya eso está decidido? Sí. El trabajo que se ha hecho con nuestros presidentes de bloques, la verdad que es extraordinario, porque vuelvo a insistir, se cumplió los lineamientos que nosotros establecimos en la Mesa Nacional. Y ese fue el trabajo que llevaron adelante en la Cámara de Diputados. Y después, volver a decir esto, el programa corresponde al Poder Ejecutivo, corresponde cumplir las metas que ha establecido con el Fondo Monetario el ministro Guzmán, y que al Congreso lo que le corresponde es autorizar este nuevo endeudamiento, porque hay que aclarar, digamos, es un nuevo endeudamiento que la Argentina requiere al Fondo Monetario Internacional, que una parte es por el stand-by contraído en el 18, pero que también hay una diferencia de miles de dólares, de más de 5.000 millones de dólares, que el gobierno necesita y que le ha solicitado al fondo. Entonces, me parece que están claras las posiciones, que mañana vamos a ver realmente quiénes están del lado del default y del cuanto peor en la Argentina, y quiénes actuamos de una manera responsable en estos momentos tan complejos de la Argentina. Seguro. Ahora, Santilli, digamos, y el tema de Máximo, porque, digamos, estamos hablando de Máximo que ha manifestado, ha escrito una carta ahí los primeros días de febrero o el último día de enero. ¿Cómo queda el gobierno con una fractura de este tipo? Eso hay que preguntar al oficialismo. Lo que yo digo es, lo que el kirchnerismo no puede hacer es jugar a la ruleta rusa con los argentinos. Eso es lo que no puede hacer el kirchnerismo. Entonces, será la responsabilidad del oficialismo ver cómo vota mañana. Lo que la oposición va a hacer, vuelvo a aclarar, Juntos por el Cambio, una oposición importante en el Congreso, es poner los votos para darle la posibilidad de tener financiamiento para pagar la deuda, no para sostener un programa que no resuelve los problemas estructurales de la Argentina. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya le vamos a preguntar un ratito a Javier Milei también. Está, ¿no? Bueno, pues oposición, está Miriam Bregman. Miriam, usted dice que se viene tarifazo. El gobierno dice no, pero es un ajuste por debajo del aumento salarial. No, eso es lo que dice el acuerdo que firmó el gobierno, pero con relación a lo que decía Santilli, dicen una oposición responsable. Yo sería más precisa, corresponsable o copartícipe de estar llevando al país a un acuerdo donde el Fondo Monetario va a monitorear toda la economía argentina y donde el ajuste, un decrecimiento como se prevé en el acuerdo, está explícito, no es un invento o una interpretación, está explícito. Después lo que se ve es que las dos grandes coaliciones políticas están detonadas por dentro. ¿Qué opina Macri? La pregunta que le hacían recién, pregúntenle a Milei, que es el que le hace de vocero, es su empleado y hace de quien expresa el ala dura del PRO, así que ahí van a saber qué es lo que piensa Macri. ¿Pero por qué dice que hay un acuerdo para usted? No, si hay un acuerdo no, digo que es el que expresa, yo tanto no me consta, lo que es evidente es que es el que expresa el ala dura del PRO, es Milei, que no fue estos días a la comisión, ¿no? Porque está bien que done el sueldo porque no va. Entonces es un gran acierto donar el sueldo. Y después, la coalición de gobierno me parece que lo que no pueden explicar es por qué, si el acuerdo es tan bueno, si el acuerdo evita tantos males y no los trae, no logran convencer ni a los propios. Eso es lo que tienen que explicar. ¿Por qué si es tan bueno, Guzmán fue, habló horas y horas, llevó todo el gabinete, si es tan bueno, ¿por qué no pueden convencer a los propios? Y ahí quiero hacer un detalle, porque este acuerdo tampoco cayó ahora. Lo vienen construyendo desde el momento que asumió Alberto Fernández. Lo primero que hizo, incluso antes de la pandemia, fue ajustar a los jubilados 160.000 millones de pesos para congraciarse con el fondo. Fue votar un presupuesto de ajuste en 2020 para congraciarse con el fondo. Y ahí estuvieron de acuerdo todas las salas del Frente de Todos. Todas las salas del Frente de Todos acompañaron a Alberto Fernández en el camino que eligió, que es un camino de acordar con el fondo. Ahora están tan resignados, agachan tanto la cabeza que te dicen no hay salida, es lo único que nos queda. Pero nosotros mañana no vamos se va a dar posiblemente que Máximo vote como ustedes.
No sé qué van a votar, eso lo tienen que explicar ellos. Nosotros lo que vamos a votar es... Le agrego más, y Milei posiblemente vote No, pero lo que pasa es contra. que hay dos botones, entonces no es un problema de dónde pones el dedo. El problema es qué posición explica. Lo que representa la ultraderecha es que quieren un camino de ajuste, quieren que los ricos nuevamente vuelvan a sacar una gran tajada de la crisis de la Argentina. Exactamente lo opuesto que planteamos nosotros. Por eso te decía, lo nuestro es parte de un programa más general. Decía recién Santoro, bueno, pero los bancos, insisto, están tan resignados que no se pueden imaginar otra alternativa, no se pueden imaginar que hay que cuestionar que los bancos organicen la fuga, que hay que cuestionar que un sistema privado de bancos se quede con los ahorros de la gente. Voy a hacer una pregunta que seguramente... lo que pasa es que armamos este formato, ¿no? Para así escuchamos a todos. Es decir, pero ¿en qué país del mundo existe lo que plantea Miriam Bregman? Muy buena pregunta. Yo le voy a preguntar a todos los presentes que me digan en qué país del mundo salieron adelante con un acuerdo con el fondo. ¿Me cuentan? Díganme uno. ¿Grecia? ¿Ecuador? Cuéntenme uno que esté mejor después de haber firmado un acuerdo con el fondo. Alfonsín, ¿le fue mejor cuando firmó el acuerdo con el fondo? Primero coqueteó con el club de deudores, termina cediendo, hacen un acuerdo, el fondo nuevamente impone negociar por separado Brasil, México, Argentina. ¿Le fue bien a Alfonsín? ¿Le fue bien a De la Rúa? ¿Se acuerdan cuando dijo qué bueno es dar buenas noticias? ¿Fue una buena noticia? El blindaje. Bueno, entonces lo que nos tienen que explicar es por qué los acuerdos con el fondo van a tener un resultado distinto. Gracias por venir esta noche. ¿No? Santoro, ¿qué es lo que le espera a la Argentina después de esto? ¿Qué les espera a los argentinos en su vida diaria? ¿Ajuste, aumento de tarifa, una mejor vida? Una cosa antes. Yo creo que uno de los problemas de este debate es que hay dos como sí que están omnipresentes. El primero es, hacemos como si no hubiese pandemia. Y el segundo es, hacemos como si al Fondo Monetario Internacional a la Argentina lo hubiese traído Alberto Fernández. Y la verdad es que yo coincido con parte del diagnóstico de Miriam. Es una tragedia que esté el fondo en la Argentina, porque cuando el fondo está, te audita las cuentas, te pone límites, te restringe. Ahora, el problema es que ya hay un acuerdo stand-by que estamos reemplazando por un acuerdo de facilidades extendidas. La alternativa es patear el tablero de las relaciones maduras en el mundo. Y ustedes saben perfectamente que las consecuencias para un país pobre y periférico como el nuestro pueden ser catastróficas. Entonces, efectivamente, en el mundo real, en condiciones concretas, hay un punto en la vida donde tenés que tomar una decisión. O acompañás un acuerdo de esta naturaleza o te desentendés y dejás que sea el default el que ordene la economía. Y cuando es el default el que ordena la economía, ya sabemos quiénes son los que la padecen. ¿Y qué va a pasar entonces? Sí, la pregunta, ¿qué va a pasar con el plan económico de Guzmán? ¿Qué va a pasar con la vida diaria de todos nosotros? ¿Tarifas? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué es lo que se viene después de esto? Mirá, en el último año logramos que la economía crezca por encima del 10%. Se han recuperado los salarios y los ingresos de casi 500.000 argentinos, recuperando incluso parte de lo que se perdió en la prepandemia. Lo que nosotros esperamos es que con 4 años de gracia, que son por los cuales la Argentina no va a tener que utilizar el excedente del saldo comercial para pagar intereses, podamos destinar esos dólares necesarios básicamente a la lucha contra la inflación, porque la primera política antiinflacionaria es la recomposición de reservas, y en segundo lugar, al crecimiento económico. Sin dólares no podés pulsear para mantener a raya el tipo de cambio, no podés controlar la inflación, y sin dólares no podés producir ni exportar, porque lamentablemente la matriz productiva argentina te reclama que para poder producir y para poder exportar necesites importar previamente bienes de capital e insumos. Entonces, esta es la clave de la idea que nosotros tenemos, un modelo de acumulación económica productivo, desarrollista, que además trabaje por la redistribución del ingreso. Leandro, ¿se sabe qué piensa Cristina del acuerdo? ¿Ese silencio es a favor o es en contra? Mirá, a ver, es difícil para nosotros hablar en nombre de otras personas. Vos fíjate que a todos les hiciste la misma pregunta y somos todos de espacio político distinto y todos te respondemos lo mismo. Yo hace 4 meses que no hablo con ella, así que no sé qué está pensando sobre este tema. Y es muy incómodo para mí ponerme a opinar acerca de lo que piensa Máximo o lo que piensa Cristina, siendo que no sé lo que piensa. Pero es un hecho político. Dejémoslo a Cristina porque todavía no se sabe. Lo de Máximo es un hecho político, van a tener que enfrentar. O sea, ¿cómo va a seguir el bloque a partir de mañana? Esto es así. Mira, nobleza obliga, yo me junté con Máximo antes de salir a los medios de comunicación y le dije lo que pensaba. Yo creo que es un error. Creo que es un buen compañero, creo que es una persona muy importante en nuestra organización. Tengo una mirada positiva de él, pero creo que comete un error. Y un error grave. Yo quiero seguir haciendo política con Máximo y con todos los compañeros que van a acompañar seguramente la posición de él, porque además entiendo que lo primero es la patria, pero para nosotros lo segundo es la unidad
del Frente de Todos. Es muy importante garantizar la unidad. Y yo estoy muy preocupado. Pero lo decía, primero la patria, después el movimiento y después tercero la los hombres. persona. ¿no? ¿Cómo lo tomó lo que usted le dijo, Máximo? No, bien, es un tipo maduro, o sea, es un gran militante y pudimos discutir argumentos. Tuvimos una conversación muy franca y muy dura y yo le dije lo que él pensaba. Y él me Dicen dio que sus Alberto argumentos. está caliente con Máximo. Tampoco voy a hablar por lo que piensa Alberto, eso se lo preguntan ustedes. Yo te puedo decir lo que me pasó a mí. A mí no me gusta esto que está pasando, sé que es una situación incómoda, preferiría que estemos todos juntos, que lo hubiésemos podido discutir antes. Se lo dije al compañero, lo respeto, le tengo aprecio, estoy muy agradecido. A mí Máximo me ayudó muchísimo, tuvo mucho que ver con el rol que yo ocupé en la legislatura porteña. Pero la verdad que esto yo no comparto, y la verdad hay una parte de los argumentos de la oposición que lamentablemente son ciertos. Entonces, no me pongo colorado por decirlo porque, digamos, uno en política, su principal capital es la credibilidad. A mí me gustaría que la Argentina tenga un gran acuerdo nacional para resolver algunos temas. Yo sé que hay temas en los cuales no nos vamos a poner de acuerdo, pero algunos temas son imprescindibles, ¿viste? Resolver un modelo de acumulación económica es algo que la Argentina necesita resolver de una vez y para siempre. Si vamos a ser un país agroexportador, si vamos a ser un país que contribuya a la timba financiera, si vamos a ser un país, digamos, que integra al campo, a la industria y a los servicios en un proyecto estratégico de crecimiento. Y lo mismo con la seguridad social. Tenemos que garantizar un piso mínimo de dignidad que no cambie si cambian los gobiernos. Si yo creo en la unidad nacional para definir estos temas, ¿cómo no voy a creer en la unidad de mi espacio? Así que, lamentablemente, voy a seguir, hoy la unidad del espacio, obviamente, está lesionada, yo voy a seguir trabajando hasta el último día para evitar que esto se dé y si efectivamente terminamos votando separado, al día siguiente voy a trabajar para recomponer. Gracias Leandro por estar acá. Bueno, y juntos ahí, bueno, una negociación que ahí Lustó decía del sábado, pero que por lo menos dio una salida, ¿no? Porque si no la otra era un fracaso del gobierno mañana. Sí, yo, por eso les decía al principio, ¿no? Yo resalto la unidad que hemos podido construir en este tema dentro de Juntos por el Cambio. Y es una unidad que venimos sosteniendo, es verdad, a veces puede haber con algunas dificultades, con mayores discusiones, pero que creo que la decisión que hoy tomamos y llevaron adelante cada uno de nuestros presidentes de bloque, Marcelo, tiene que ver también con el mandato que nos dio la sociedad en la última elección general del año pasado. Y me parece que eso se refleja en esta posición, donde cada uno de los partidos, cada uno de los liderazgos que forman Juntos por el Cambio, pudo plantear su posición, pero que hubo un denominador mayor que unió a cada uno de estos partidos, que es la importancia de la unidad, que es la importancia de que la Argentina no entre en default y que a su vez no sigamos, y esto es responsabilidad del Frente de Todos, inventando enemigos externos con respecto a la situación que atravesamos en la Argentina, que tiene que ver que de una buena vez por todas nos pongamos a trabajar seriamente en los problemas que más hoy angustian a los argentinos. Bueno, el tema de la inflación. Inflación, educación, lucha contra el narcotráfico, inseguridad. Bueno, pero eso es lo que tenemos que discutir. Sí, pero Marcelo, sigo para redondear, porque el que está mirando dice, ¿qué pasa después de que se vote el acuerdo? Nada. Argentina no entró en default. No es que mañana hay más trabajo, hay más producción. Hoy hay los más unió el espanto, digamos, del default. Digo, lo que es, bueno, es que la Argentina no entra en default, porque entrar en default sí es 20% más de pobreza, es caída de 14, 14% del Producto Bruto Interno. Eso es que no se pueda exportar, que no se pueda comerciar, que no se pueda, digamos, importar energía en un país que este gobierno destruyó el camino hacia la matriz, hacia el autoabastecimiento, camino hacia la matriz energética. Digo, tiene que importar gas cuando lo tiene en vaca muerta. Digo, y hacia ese camino se iba. Entonces, no es que va a cambiar. Lo que se va a evitar es que la Argentina entre en default con todos esos problemas. Ahora, el gobierno tiene que ponerse adelante y poner un plan económico arriba de la mesa, no improvisar, no pasar 26 meses para llegar a esto, porque yo me pongo al revés. ¿No hay plan económico para usted? No hay plan económico. Ahora, yo lo pongo al revés. Si hace 26 meses, sí, Marcelo, hubieran hecho lo que plantean. Digo, no hubieran puesto el cupo al trigo, no hubieran puesto el cepo a la carne, no hubieran hecho ese tipo de cosas y la Argentina pudiera producir más, tal vez no tendrías que tomar
otro refinanciamiento de la deuda y tal vez podrías tener más acceso a los mercados y no tener que ir a hablar al Fondo Monetario. Ahora, ¿por qué llegás a esta situación? Y llegás porque no hay plan económico, porque no hay idea, porque hay improvisación, porque pasan este tipo de cosas. Entonces, lo que ha hecho Juntos por el Cambio es autorizar el financiamiento, no el programa, porque el programa nos parece malo, nos parece que está mal, que no contribuye a nada a todos los problemas. Pareciera, digamos, si uno analiza así el programa, por lo pronto es inflacionario, ¿no? Porque van a aumentar la tarifa, va a aumentar la tasa de interés, va a indexar el tipo de cambio y bueno. Y entonces, por eso mismo. Vamos a estar peor. Diego, le quería preguntar antes de liberarlo, este incidente que pasó ahí en San Nicolás, entre Bernie, Kicillof. El intendente, la pelea por los patrulleros, la pelea del conurbano y de la provincia de Buenos Aires. Pero ahí te muestra el gobernador que no toma una decisión política de enfrentar los problemas de la inseguridad. Y empiezan a discutir con un intendente ¿no? que le pone el cuerpo todos los días, cualesquiera fuera, y a maltratar a un intendente. Pero no se trata de hacer eso. Se trata de, en vez de discutir, obviamente la necesidad de tener patrulleros, la necesidad de tener equipamiento, es cómo enfrentamos la delincuencia que avanza todos los días. 1 de cada 3 hogares de la provincia de Buenos Aires sufrió delito en los últimos 12 meses. 1 de cada 3. ¿Cómo se vive de esa manera? No, recorren la provincia. Que, los ladrones ganaron la calle, ¿no? Pues bueno, lo vimos vemos todos los días en el conurbano. Lo vimos cuando tuvimos la cuarentena y liberaron a los delincuentes, ¿no? O sea, lo vimos cuando tuvimos que... los ciudadanos nos quedamos encerrados y liberaron a los delincuentes por COVID. Entonces, digo, ahí hay una decisión política que es no enfrentar la delincuencia, no enfrentar a los delincuentes, defender a los ciudadanos y a las víctimas y enfrentar a los delincuentes y meterlos presos, que es lo que hay que hacer. Bien, gracias. Gracias Mañana a las 14, ¿no? Empieza la... 14. Están los votos y que mañana, digamos, va a haber una discusión política. Pero por supuesto. Vamos a ver cómo empieza y cómo termina. Va a haber discusión y Juntos por el Cambio va a plantear claramente su posición y lo que venimos sosteniendo en la Comisión de Presupuesto y Finanzas, pero ojalá, digamos, y creo que va a ser una ley que va a ser acompañada por más de 200 diputados. Bien, gracias. Bueno, alguien que no lo va a acompañar, calculo que es Milei, ¿no? ¿Cómo va a votar mañana? Yo voy a votar en contra. Ajá. Aparte... Por ahí coincide con Máximo. No, porque en realidad para ellos... A ver, la discusión de fondo acá es la economía está en desequilibrio y hay que hacer un ajuste. Sí. Y la discusión central es quién hace el ajuste. Ya sea el ala dura del gobierno, como, digamos, la izquierda irracional, digamos, que hay en Argentina, ellos dicen que el ajuste los paguen los acreedores. Eso significa que es una victoria pírrica, ¿no? Porque significa que se van a destruir el precio de los bonos, la tasa de interés se va a ir a la estratosfera, se va a caer la inversión, se va a descoordinar el mercado de bienes, va a haber caída en la actividad, en el empleo, en los salarios reales y con el desequilibrio monetario que hay, va a haber un desastre monetario y cambiario. La otra alternativa es esto que se le llama responsabilidad. Algo absolutamente irresponsable. O sea, a mí verdaderamente me causa gracia. Claro, la posición de Juntos por el Cambio. Claro, la posición de Juntos por el Cambio es verdaderamente, es una caricatura, es muy graciosa, porque es regalarle la tarjeta de crédito al kirchnerismo y dejarlo que la gaste en lo que sea. Es una situación absolutamente irresponsable. Es decir, al margen que está apalancada sobre la ignorancia. Porque, a ver, existe algo... El argumento de ellos es, si no hacemos esto, entramos en default y es peor. Bueno, es que ese es el falso dilema. Ese es el falso dilema. Porque en el fondo, digamos, miran para otro lado, digamos, que acaso ignoran que, digamos, existe algo que inventó algo que se llamaba Luca Paciolo, digamos, que se llama partida doble. Es decir, cuando usted mira un flujo de fondo, Marcelo, y mira la caja, atrás de cómo se movió la caja está todo el funcionamiento de una empresa. Acá usted cuando mira cómo se mueve la deuda, está todo el presupuesto. Entonces usted no, son dos caras de la misma moneda, usted no puede partir la moneda. O sea, eso es verdaderamente de ignorantes. Pero no íbamos al default si... A ver, no, es que ese es el falso dilema. Pero por eso, ¿por qué no íbamos al default? Porque, digamos, o sea, yo soy partidario de honrar los compromisos, hay que pagar la deuda, hay que honrar con el Fondo Monetario Internacional, pero que el ajuste lo pague la política. El tema es que el acuerdo entre Juntos por el Cambio y el ala menos disruptiva del gobierno... Moderada, digamos. Sí, bueno, exactamente, el ala moderada, gracias Marcelo, es un mejor término. En realidad lo que quieren es un programa bien pro casta política.
porque le está cargando todo el ajuste al sector privado, todo el ajuste cae sobre el sector privado y la política aumenta el gasto público en términos reales. Quiere decir que lo que está haciendo es sobreexagerar el ajuste sobre el sector privado para que siga la fiesta de los políticos en contra de los honestos y las personas de bien. Y voy a decir algo, otra cosa más, la inmoralidad de esto. Porque en realidad cuando alguien, y eso es para los responsables de la oposición, digo, muy responsable, aumentar la deuda, ¿sí? La deuda, en el fondo, es tomar dinero de otras personas que decidieron postergar su consumo hoy al futuro, o sea, están tomando ahorros de otros. O sea, ahora eso hay que pagarlo en el futuro. Quiere decir que los supuestamente responsables le están rompiendo la cabeza a gente que no vota, a gente que ni siquiera nace. Sí, digamos, o sea, es absolutamente inmoral. Es como que, no sé, ustedes se vayan de fiesta y le pasen la cuenta a sus nietos, digamos, o sea, o sus bisnietos que ni siquiera nacieron. Es una cosa inmoral, digamos, verdaderamente. Porque aparte, digo, imagínense, nace un nene, digo, y tiene un montón de deuda de los supuestamente responsables. No, no. Acá lo que hay que hacer es el ajuste, pero el ajuste tiene que recaer sobre la política. Y a mí no me vengan, digamos, con esa cosa de, no, bueno, porque, digamos, entonces estalla todo. ¿Sabe qué? Miren, yo les voy a dar un ejemplo. La política que los gastos de... Claro, porque usted dice ajuste sobre la política. A ver, bueno, a ver, por ejemplo, se puede eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Digamos, ahí se limpia, según el año, entre 2 y 3 puntos del PBI, que hay un robo monumental de la política. Usted también, digo, puede ir y puede atacar, por ejemplo, el déficit de las empresas públicas. ¿Sí? Por ejemplo, todo el mundo, digo, lo que deja Aerolíneas. ¿Saben qué? Digamos, si fuera mi caso, yo, digo, se la regalaría a los empleados. Y ahora compitan. ¿Sí? Son 0.7 del PBI eso, que casualmente es lo mismo que pagamos de jubilaciones de privilegio, o lo que son las transferencias discrecionales de nación a provincia y provincia a municipio, tenemos más de 5 puntos del PBI. Miren si hay lugares donde roba la política obscenamente. PAM y ANSES también. Obviamente, digo, eso es colosal. Digo, a ver, todo el sistema de jubilación es una gran estafa piramidal. Esa es la estafa piramidal Ahora, por antonomasia. Javier, ¿y cómo evalúa políticamente esto de? Porque el oficialismo es oficialismo y oposición va a ser mañana. Bueno, o sea... ¿Hay una ruptura política? A ver, el problema es que la casta política es así. Un momento se pone una camiseta, digamos. Lo que está tratando de hacer el oficialismo es maximizar la cantidad de votos. ¿Sí? Entonces, fractura, da la sensación de que son 2 o 3, y eso después, o sea, entonces hay, digamos, para todos los colores, y después se juntan y vuelven a hacer lo mismo, y entonces, digo, hay que tener cuidado, pues son peligrosos. Ahora, lo del otro lado también son peligrosos. ¿Sí? Porque están, digamos, o sea, también se fracturan, o sea, y hay algunos que, digamos, o sea, por ejemplo, de los que tienen que ver con aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas, o sea, digamos, por ejemplo, todo el ala de los radicales, y por ejemplo, digamos, Larreta, digo, le encanta esta situación, si digo, le permite gastar más plata, o sea, justamente previo a un año electoral. Entonces, a lo que voy, digo, es que es una gran farsa, ¿sí? Digamos, tanto el ala moderada del gobierno como la pseudo oposición están de acuerdo, porque esto es lo importante. Y yo les voy a mostrar con un ejemplo abrupto para que se vea la inmoralidad de la política. ¿Qué es lo que le dicen? No, bueno, pero usted imagínese, va a haber un default, y si hay un default vamos a estar todos peor y esto va a ser un desastre. Sí. Porque eso es con lo que asustan, ¿sí? Sí. Es decir, es como que yo le diga a Marcelo, mire, si usted, o sea, usted me dice 2 más 2 es 57, yo le digo, no, no es 57. Bueno, eso no quiere decir que estoy diciendo que es 7, 8, no sé, digamos, 2 más 2 es 4. Entonces, digamos, eso para ver el falso dilema que plantean. Pero mire esto es importante. Entonces, a la luz de, entonces, no defoltearle al fondo, los políticos le van a hacer esta propuesta. ¿Sabe qué? Todos sus ingresos ahora son de ellos. ¿Sabe qué? Usted se convirtió en esclavo de los políticos. ¿Usted me va a decir que esa situación donde usted es esclavo de los políticos es mejor, digamos, un default que se lleva puesta a toda la casta política? ¿Y cómo vio que en la comisión se blanqueó, Mercedes Marcó del Pon blanqueó que... No soy parte de las comisiones, eso hay que aclarárselo. Pero salió en todos lados. Breckman dijo, sí, que no. Hay que aclarárselo a la señora Breckman, ¿no? Que dice, digamos, porque yo, digamos, o sea, no puedo faltar al lugar del que no soy y no me dejan participar, porque además no quieren que sea parte, porque saben que les voto en contra y además los dejo en evidencia como los inmorales que son, tanto al oficialismo como a la pseudo-oposición. Claro, pero digo, Mercedes Marcó del Pon, la titular dijo que aumentaba la evaluación fiscal 4 veces. ¿Eso cómo se llama? En mi mundo se llama un impuestazo eso.
Entonces, ¿qué es lo que...? Capital, ¿no? Claro, a ver, pero fíjese esto. Entonces, van a aumentar, digamos, algún enjuague para que los impuestos, paguemos más de impuestos. Van a perseguirnos más, porque van a estar aumentando el monitoreo. No solo eso, sino que además le van a bajar transferencias al sector privado. Porque usted dice, no, bueno, hay que arreglar el problema, ¿sí?, del déficit energético. A mí, digo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero usted lo que tiene que recalibrar es la ecuación económica financiera del contrato. Es decir, quiere decir que los ingresos le alcance para cubrir el costo de operación de mantenimiento, lo que tiene que ver con las inversiones, con lo que tiene que ver con los impuestos, con lo que tiene que ver el pago de la deuda y el capital propio. Ahora, fíjese esto. Si usted miró una factura, vio que tiene 50% de ese impuesto. Sí. Usted podría duplicarle los ingresos a las empresas sin subirle un peso a la tarifa. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Ah, pero entonces ahí el ajuste ¿a dónde caería? Caería en la política. Y como ellos no quieren ajustar, es tan obsceno lo que propone el gobierno que frente al precipicio, además, quieren gastar más. Y eso tiene la complicidad de los que están en funciones ejecutivas de la oposición, que son los que presionan, ¿sí?, para que esto salga. Y después, digamos, siempre los grupos acomoditicios que les gusta la caja y que entonces se muestran como responsables. Milei, escuchando todas las propuestas suyas, uno dice, la verdad que parece más fácil fundar un nuevo país que lograr que lo que usted propone se pueda conseguir en la Argentina. Mire, hagamos lo siguiente entonces, sigamos así. Y en menos de 50 sigamos así, en menos de 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Porque la pseudo oposición, digamos, o sea, quiere ser constructiva, cuando dicen de salir al mercado, o acaso, digamos, ¿quién fue al fondo? ¿Quién se quedó afuera de los mercados? ¿Quiénes fueron los que avanzaron sobre la independencia del Banco Central que precipitó, ¿sí?, la caída, digamos, el derrumbe del gobierno? Entonces, y mire, ¿sabe qué? Si hubieran hecho esta misma pregunta nuestros próceres del siglo XIX, porque en 1860, cuando se puso en marcha la Constitución de Alberdi, este era un país de bárbaros, un país de salvajes. Y en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. ¿Sabe qué? Digamos, o sea, y esta experiencia, digamos, usted la puede encontrar en muchos países. Por ejemplo, digamos, lo puede encontrar en el caso de Irlanda. En 35 años se convirtió en un país desarrollado. Le cuento, por ejemplo, el caso de la India. En el caso de la India, le paso un dato. Desde la década del 90, cuando empieza con las reformas pro mercado, a hoy el PBI per cápita se multiplicó por 11 veces. Quiere decir que creció a un ritmo del 8,5. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es posible. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que la solución está en manos del problema. Es decir, el problema es la casta política horrorosa, ladrona, parasitaria, inmunda que tenemos, que nos viven arruinando la vida a impuestos. Es decir, a ver, ¿quién está a favor de que nos metan la mano en el bolsillo? Porque todos estos que hablan del Estado presente, de aumentar el gasto, le están metiendo la mano en el bolsillo a usted, a usted, a usted, a todos los camarógrafos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a todas las generaciones. Vamos, ¿hasta cuándo vamos a estar de acuerdo de que esta manga de delincuentes nos sigan robando? ¡Basta! Javier, la última. ¿Y Martín Guzmán cómo queda mañana? A ver. Porque propuso un proyecto que avalaba su plan o el plan con el fondo y le sacaron ese artículo. El plan de Guzmán. No digo, sí. Por favor. Eso no se vota. Yo, digamos, a ver, ese plan es absolutamente inconsistente. Tiene inconsistencias teóricas, tiene inconsistencias empíricas, ¿sí? Y además tiene errores de diseño. Cuando usted hace una proyección, el último año de la proyección, lo tiene que pasar por un lugar donde se llama condición de solvencia intertemporal, es decir, cumplir con la deuda. A ver, para que Argentina los números de Guzmán dieran que Argentina puede pagar, la tasa de interés en Argentina en dólares tendría que ser 3%. Hoy en el mercado es 31%. Cuando tomo el promedio es 25%. Y cuando tomo el histórico oscila entre 8 y 9%. Vamos, los números no cierran. ¿Qué quiere decir? Que esas proyecciones que hizo Guzmán son un dibujo mal hecho. Es decir, un dibujo, pero pésimamente... ¿Y el fondo por qué lo avaló? ¿Por una cuestión política? ¿Para que el gobierno termine su mandato? Yo tengo dos interpretaciones. Una es el problema del deudor significativo. O sea, Argentina representa 1/3 de la cartera del fondo, ¿sí? Y representa el 50% de los desembolsos. Con lo cual, si Argentina defaultea, tiene un problema grande en la hoja de balance del fondo. Pero también es cierto, que para Estados Unidos, Japón, Alemania, los socios más importantes del fondo, la plata de Argentina sería un vuelto y, lo podrían capitalizar. O sea, esa es una parte. La otra, sí. Y esto es muy importante que lo traigamos, usted, Marcelo, seguro lo tiene presente, la discusión que fue el 2001-2002. Es decir, el mundo criticaba al Fondo Monetario Internacional por ser laxo y acá lo criticaban por ser duro. Sí. Esa era la discusión.
Y el Fondo Monetario Internacional en un momento le dijo a Argentina, basta, se cortó el financiamiento, vino toda la crisis y gran parte le culparon al Fondo Monetario Internacional de eso, ¿no? Digo, ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional lo que está tratando de hacer es habilitarle el rollover, habilitarle, digamos, que vuelva plata de la que se había... Que lleguen de alguna manera hasta también una cuestión de gobernabilidad, Alberto. Que no puedan decir que Argentina estalla por el Fondo Monetario Internacional. Que estalle por los propios méritos de los inútiles que nos gobiernan, llámese el Frente de Todos. Bien. Tengo una última. Dale. ¿Va a hablar mañana en el Congreso? Pero por supuesto, no me voy a privar de decirle todo esto a la casta política, digamos, ladrona que tenemos. O sea, que quiere, en el fondo, ¿sí? Ellos quieren que paguemos con esclavitud de los que producen. Y eso no va más. Es decir, no va más. Y si quieren que seamos esclavos de la corporación política, entonces que estalle, porque seguro que ese equilibrio vamos a estar mucho mejor que el que nos propone, digamos, estos delincuentes que en aras de la responsabilidad nos quieren reventar el bolsillo. Gracias, Milei. Gracias, Marcelo. Gracias. ¿Hacemos una pausa y volvemos? Sí, qué nochecita. Tengo una bomba. Sí. Una bomba noticiosa, obviamente, ¿no? Sí. En un ratito que tiene que ver con Guzmán y con Alberto Fernández. En un ratito. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Vamos con la bomba. Sí, porque me asustaste, periodística, te digo me ¿no? asustaste. La bomba periodística, ¿no? Que tiene que ver con, ¿sabes? En el medio de toda esta negociación, Sí. ¿quién está enojado con quién? ¿Quién? Alberto con Guzmán. ¿Por qué? Por el viaje de Guzmán, en el medio de la negociación. En el medio tenían que cerrar este acuerdo. Guzmán se le ocurrió viajar a Houston a ver a CEOs de empresas petroleras para ver cómo veían el mundo. Guzmán, vos necesitás que se apruebe este proyecto de ley. Y, digamos, también había bronca, por ejemplo, en Massa, en lo que estaban negociando, en Guado de Pedro, porque decían, pero ¿cómo? Nosotros estamos negociando, te necesitamos acá y vos te vas a Houston. Está bien, fue un día, mañana vuelve. Sí. Pero el día clave. El día clave, borrado. Y Alberto Fernández decía, yo suspendí un viaje. Creo que era Dubái, ¿no? A Dubái, a varios países árabes para estar acá por cualquier motivo. Y vos, que sos el responsable de todo esto, te rajás un día lío. Ya la semana pasada, el día de la Asamblea Legislativa, también hubo un cortocircuito de Alberto con Guzmán, porque Guzmán le había prometido que ese día iba a estar cerrado todo. Y Alberto tuvo que ir, hizo una suerte de papelón a anunciar algo que no estaba cerrado. Así que, bueno, futuro de Guzmán. Incierto, porque el programa económico también incierto. Sí, entonces. lo que pasa es que es cierto que el acuerdo lo hizo él y tendría que aplicarlo, ¿no? Sí. Pero ni Cristina lo quiere, Máximo no lo quiere. Vamos a ver Bueno, por lo pronto mañana sí sale, pues se aprueba, pues están los votos. Ya, lo anticipamos y se confirmó ya. Sí, Ferraro ya dijo, hay más de 200 votos a favor, así que mañana. Bien, muy bien. Pero la ruptura del bloque del Frente... Para mí no es gratuito, no es que es una votación y el viernes está todo igual, ¿eh? Pero viste lo que nos dijo Santoro, dice, después de esto, porque mañana votan dividido, tienen que trabajar para lograr unidad. Sí, pero hay muchos que dicen, vos votás en contra, bueno, entonces la caja del PAMI la maneja el albertismo, la caja del ANSES la maneja el albertismo, porque es muy fácil oponerse. Aníbal Fernández aparentemente, viste que él es muy gráfico, dice que Máximo le saca el culo a la jeringa. Sí, estuvo muy duro. Él lo que dice es, somos un gobierno peronista, hay que apoyar al gobierno y los que somos peronistas tenemos que apoyar este acuerdo con el fondo. Bien, muy bien. Hacemos una brevísima pausa y volvemos, ¿eh? Edgar, bienvenido. Esto a vos te pasa lo mismo. Las vacaciones volvés, te agarra la realidad argentina y te tira... Te dura un día la de casa. Enseguida volvemos.
Bueno, estamos yendo, Edgar. Sí, nos vamos que ya está Franco y la continuidad de todo Noticias. Así es, confirmado entonces el acuerdo, mañana 14 horas, una sesión que va a ser larga. Sí, larguísima como siempre, pero ¿por qué va a ser larga? Vos lo leíste, 3 artículos, el primero es el importante, ¿por qué va a ser larga? Porque todos van a... ¿Milei qué dijo? ¿Va a hablar? Se va a discutir el acuerdo y las miradas puestas en la cámpora máximo. Exactamente, cuándo a la noche o a la madrugada, nadie sabe, en el momento en que tenga que votar, ver cuántos votos, si son todas abstenciones, cuántas son, como vos le decías a Santoro, o si hay algún voto en contra. Él dice que no va a ser, prometió al gobierno que no va a agitar, digamos, una actitud en contra del gobierno para que la oposición lo goce, ¿no? Pero bueno, hay que verlo, porque sí, a mí me llamó hay que ver me llamó la atención que Ferrado dijo van a ser más de 200 votos. Nos reencontramos el miércoles próximo. Así bienvenido, Edgar. Gracias. Como siempre, nuestro compromiso con vos. Siamo fuori della Coppa, un giorno tristissimo.